Así era mi vida como monja, hasta que un día Dios me llevó al infierno y lo que vi ahí cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que nos espera del otro lado. Mi nombre es Faustina y esto es lo que nadie se atreve a contar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a impactarte, va a hacerte pensar en tu propia vida de una manera que nunca antes habías considerado. Nací el 25 de agosto de 1905 en una pequeña aldea de Polonia llamada Głogowiec. Éramos 10 hermanos, una familia pobre de campesinos, poco dinero, mucho trabajo, pero una fe que llenaba cada rincón de nuestra casa. Desde muy pequeña sentí algo diferente dentro de mí. Mientras los otros niños jugaban, yo me quedaba en silencio, escuchando, como si hubiera una voz que solo yo podía oír. A los 7 años, una luz me despertó en medio de la noche y escuché, con una claridad que me heló el corazón, que mi vida tenía un propósito que aún no comprendía. No lo entendí entonces, pero lo guardé aquí adentro. Año tras año, ese llamado creció, se hizo más fuerte, más urgente. A los 16 años pedí permiso a mis padres para ingresar al convento. Me dijeron que no había dinero para la dote que exigían las congregaciones religiosas y además me necesitaban en casa. Obedecí, pero el fuego no se apagó. Durante años trabajé como empleada doméstica. Lavaba ropa ajena, cocinaba para otras familias, limpiaba pisos que nunca serían míos y en cada momento libre oraba. Hasta que una noche todo cambió. Estaba en una fiesta de baile con mi hermana. Música, risas, la vida normal de una joven de esa época, pero en medio de esa alegría vi algo que los demás no podían ver. Una figura junto a mí, silenciosa, sufriente. Era Jesús. No dijo una sola palabra, pero lo que me transmitió en ese silencio fue tan poderoso que salí corriendo de esa fiesta. Dejé a mi hermana sola y fui directamente a una iglesia cercana. Allí, arrodillada ante el altar, escuché con una claridad absoluta: «Ve a Varsovia, allí entrarás al convento». Y así lo hice. Con lo poco que tenía en las manos, llegué a Varsovia. Toqué la puerta de varias congregaciones. Me cerraron la puerta una y otra vez. Sin dinero, sin estudios, sin recomendaciones. Nadie me quería. Hasta que las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia me abrieron la puerta. El 1 de agosto de 1925 crucé ese umbral y supe en el fondo de mi alma que mi vida ya no me pertenecía. Desde ese día fui la hermana Faustina y comenzó la parte de mi historia que nadie imagina. La vida dentro del convento no era lo que muchos imaginan. No era paz constante, no era tranquilidad permanente, era trabajo duro. Las tareas más humildes: cocinar, limpiar, atender la portería, trabajar en el jardín bajo el sol y bajo la lluvia. No era una monja destacada, no tenía títulos ni talentos especiales que los demás pudieran ver. Era simplemente la hermana Faustina. Pero por dentro, algo extraordinario estaba ocurriendo. Visiones, apariciones, conversaciones con Jesús que duraban horas, revelaciones sobre el alma humana que yo misma apenas podía comprender. Algunas de mis hermanas me miraban con desconfianza. ¿Cómo podía esta joven campesina sin educación tener experiencias tan profundas? Pero yo seguía escribiendo todo en mi diario, por orden de mi confesor espiritual, por mandato del mismo Dios, más de 600 páginas. Todo lo que escuchaba, todo lo que veía, todo lo que sentía, hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Era octubre de 1936. Estaba en Cracovia, en un retiro espiritual de 8 días, ayunando, orando con toda mi fuerza, buscando a Dios en el silencio más profundo que había conocido. Y en la última noche de ese retiro, un ángel apareció ante mí. No era la primera vez que veía a mi ángel guardián, pero esta noche algo era diferente. Su expresión era seria, solemne, como si lo que estábamos a punto de hacer no fuera una visita ordinaria. «Sígueme», me dijo, y obedecí.
En un instante fui llevada a un lugar que no pertenecía a este mundo, una oscuridad tan densa que podía sentirla sobre mi piel. No era simplemente la ausencia de luz, era algo vivo, algo que oprimía, algo que aplastaba el alma desde adentro, y dentro de esa oscuridad, el fuego. Pero no era un fuego como los de este mundo, era un fuego espiritual, un fuego que penetraba directamente en el alma sin destruir el cuerpo. Un sufrimiento sin nombre en ningún idioma humano. Escribí luego en mi diario, con mis propias palabras, esto es un lugar de grandes torturas. Y vi 7 de ellas. La primera, la pérdida de Dios, no la muerte, no el dolor físico. La tortura más terrible del infierno es simplemente no estar con Dios. El alma fue creada para Él, y separarla de su presencia es el dolor más profundo que puede existir, un vacío que nada en el universo puede llenar. La segunda, el remordimiento perpetuo de conciencia. Cada alma recuerda perfectamente cada decisión que tomó, cada momento en que pudo elegir el bien y eligió el mal, cada oportunidad de arrepentirse que dejó pasar, y ese recuerdo no descansa, nunca, por toda la eternidad. La tercera, saber que esa condición nunca cambiará. No hay esperanza en el infierno, no hay una segunda oportunidad. El alma sabe, con una certeza absoluta y aterradora, que así será para siempre. La cuarta, el fuego que penetra el alma sin destruirla. La ira de Dios hecha tangible, sin descanso, sin pausa, sin fin. La quinta, la oscuridad permanente y un hedor que sofoca. A pesar de esa oscuridad absoluta, los demonios y las almas condenadas se ven entre sí, y lo que ven no trae ningún consuelo, solo horror reflejado en los demás. La sexta, la constante compañía de Satanás. No hay soledad posible, pero la compañía que existe es infinitamente peor que la soledad más absoluta. La séptima, la desesperanza eterna. No hay oración posible, no hay misericordia disponible. El tiempo de la misericordia terminó. Vi cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía era diferente. Cada alma sufría de acuerdo al tipo de pecado que había cometido en vida. Y escribí algo que necesito que escuches con atención. Lo que he descrito es solo una sombra pálida de las cosas que vi. Solo una sombra. Cuando regresé de esa visión, apenas podía respirar. Me quedé temblando en mi celda durante horas, sin poder moverme, sin poder hablar. Escribí en mi diario esa misma noche. Cuando regresé, apenas podía recuperarme del miedo. Cuán terriblemente sufren las almas allí. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me quedé arrodillada, orando por los pecadores con una intensidad que mis propias compañeras nunca habían visto antes. Porque en ese momento entendí algo que transformó completamente mi misión. El infierno no era un concepto abstracto, no era una metáfora, no era una historia para asustar a los débiles. Era real, concreto, y había almas yendo allí, muchas almas. Y yo había sido enviada de regreso con un propósito: advertir al mundo. Pero Dios no solo me mostró el horror, también me llevó al purgatorio. Una noche, mi ángel guardián me condujo a un lugar diferente, un lugar lleno de fuego y niebla, un lugar donde había almas que sufrían, pero que oraban con una intensidad increíble. Estas almas no estaban perdidas, estaban siendo purificadas. Les pregunté cuál era su mayor tormento, y todas, unánimemente, respondieron lo mismo: la añoranza de Dios, no el fuego, no el dolor físico, la añoranza de Dios. Y entonces vi algo hermoso en medio de ese sufrimiento: la Virgen María caminando entre las almas, llevándoles alivio con su sola presencia. Las almas la llamaban con un nombre que nunca olvidaré: Estrella del Mar. Y luego llegó el cielo. El 27 de noviembre de 1936, escribí en mi diario algo que las palabras humanas no pueden contener del todo. Hoy, en espíritu, estuve en el cielo. Vi bellezas incomparables, una felicidad tan grande que no cabe en el corazón humano, una luz que no cegaba, sino que iluminaba desde adentro.
Vi como todas las criaturas del universo daban gloria a Dios sin cesar. Vi una alegría que no dependía de nada externo porque nacía de la presencia de Dios mismo. Y entendí algo que resumió toda mi vida. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos. Y eso es el amor. Amor, amor y nuevamente amor. No el poder, no el dinero, no el éxito, no la fama, no los títulos ni los logros que tanto perseguimos. El amor. Mi cuerpo se fue apagando lentamente. La tuberculosis que había luchado durante años terminó ganando la batalla contra mis pulmones. Pero yo no lo viví como una derrota. Lo viví como el inicio de lo que tanto había anhelado. Morí el 5 de octubre de 1938. Tenía solo 33 años. La misma edad que Jesús cuando murió en la cruz. Antes de cerrar los ojos por última vez, le dije a mi confesor: soy feliz de morir. Dios me llama y yo estoy lista. Años después, un papa polaco como yo, Juan Pablo II, me canonizó ante millones de personas en Roma. Aquella jovencita campesina a quien nadie quería en su convento. Aquella hermana humilde que lavaba ropa y limpiaba pisos. Se convirtió en la santa más conocida del siglo XX, no por sus talentos, no por su inteligencia, sino porque dijo sí cada día, en lo pequeño y en lo grande, y porque cuando Dios le pidió que contara lo que había visto, no guardó silencio. ¿Por qué te cuento todo esto? No para llenarte de miedo, no para que pases la noche sin dormir, sino porque hay algo en este testimonio que va mucho más allá del horror del infierno. Hay un mensaje que Dios quiso enviarle al mundo a través de una monja polaca de apenas 33 años. Y ese mensaje no comienza con el infierno. Comienza con la misericordia. Escribí en mi diario que Jesús me dijo estas palabras: antes de que venga como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia. El que no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. 2 puertas. 2 caminos. Y ahora mismo, en este momento en que escuchas estas palabras, todavía hay tiempo de elegir. Todavía estás aquí. Todavía respiras. Todavía tienes la oportunidad que las almas del infierno ya no tienen. El infierno que vi no fue una amenaza. Fue una advertencia hecha con amor. Como cuando un padre le dice a su hijo: no cruces la calle sin mirar, no porque quiera asustarlo, sino porque lo ama y no quiere perderlo. Dios me mostró ese abismo terrible para que yo lo contara, para que nadie pudiera decir que no sabía, para que nadie llegara a ese lugar sin haber tenido la oportunidad de elegir diferente. Y hay algo que escribí al final de mi descripción del infierno que necesito que escuches con mucha atención, porque fue lo que más me perturbó de todo lo que vi. Noté una cosa: que la mayoría de las almas que estaban allí eran de aquellos que se habían negado a creer que el infierno existe. La mayoría. No los criminales más terribles de la historia. No los monstruos que todos conocemos. Los que simplemente decidieron que el infierno no existía. Los que se convencieron a sí mismos de que no había consecuencias eternas para sus decisiones. Los que pensaron que habría tiempo de sobra para cambiar. Mañana, la próxima semana, cuando sea mayor, cuando tenga más tiempo. Y ese mañana nunca llegó. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué harás con lo que escuchaste hoy? No te pido que entres a un convento. No te pido que te conviertas en santo de la noche a la mañana. Solo te hago la misma pregunta que yo me hacía cada día en ese pequeño cuarto del convento. ¿Estoy viviendo de una manera que refleja lo que realmente creo? ¿Mis decisiones de hoy son coherentes con lo que espero para mi eternidad? Elegí la vida más humilde que podía imaginar, sin fama, sin comodidad, sin reconocimiento. Y al final, esa pequeña vida silenciosa resonó en millones de corazones alrededor del mundo. La tuya también puede hacerlo. No tienes que ser santa para dejar una huella. Solo tienes que ser fiel en lo que tienes delante hoy. Si este testimonio tocó algo en tu corazón,
Compártelo ahora con alguien que necesite escucharlo. Hay personas en tu vida que están tomando decisiones sin pensar en las consecuencias eternas. Tal vez este video sea exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Dale like si este testimonio te impactó. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Porque aquí, en Secretos del Otro Lado, seguimos contando lo que muy pocos se atreven a contar. Hasta la próxima historia.